que oscilan entre los 7 y 8 grados centígrados, y máximas entre los 23 y 24 grados centígrados. Durante el día, bueno, pues las temperaturas se recuperan, pero es importante señalar que no hay que confiarse porque si regresa tarde a sus hogares, pues por la tarde nuevamente el termómetro desciende. Para esta semana no esperamos lluvias significativas en Puebla, más bien cielos despejados durante el día, y por supuesto la constante ya ahora son las bajas temperaturas, por lo que se recomienda a la población pues mantenerse abrigados y bueno, pues sobre todo si sale muy temprano de sus hogares, si regresa tarde, ingerir alimentos ricos en vitamina C, porque ahorita es cuando más se presentan las enfermedades de tipo respiratorio, y es precisamente por estos cambios bruscos en la temperatura. También otra recomendación muy importante, sobre todo a las personas que habitan en las zonas más altas del estado y por lo tanto más frías, es no encender fogatas en el interior de sus hogares, ya que esta práctica en esta temporada se vuelve muy común, pero es un tanto peligrosa, ya que la gente puede sufrir daños por intoxicación, puesto que tienden a cerrar sus hogares y no hay ventilación. Entonces, pues son las recomendaciones más importantes para esta temporada, y sobre todo consultar los pronósticos en fuentes oficiales. Por ahora este es el reporte, y bueno, pues estaremos pendientes de los siguientes sistemas frontales que puedan estar afectando a los árboles. Muchísimas gracias, nuestra estimada Lluvia Gómez, que semana con semana nos da cómo está pues los fenómenos meteorológicos. Y enseguida tenemos a nuestro compañero José Luis García Bello de Agua para Todos y Todas y de la Asamblea Social del Agua, quien nos va a hablar como cada semana sobre el derecho humano al agua en nuestro país. Adelante, José Luis. El micrófono, por favor, José Luis. Hola. Amigo, parece que está apagado tu micrófono. Por favor, ¿lo puedes prender? Me aparece que está apagado. Hoy sí. Adelante, por favor. Precisamente a todos. Se encuentra, estás teniendo problemas de conexión, ¿verdad, José Luis? Sí, si gustas, en lo que solucionamos, José Luis, podemos dar paso a nuestra siguiente intervención y te preparas para un ratito más, ¿te parece? Y regresamos más tarde contigo. Y ahora vamos con nuestra compañera Gloria Tobón de Saltillo, Coahuila. Gloria también pertenece a Agua para Todos y a la Asociación de Usuarios y Usuarias del Agua en Saltillo. Gloria hoy nos va a platicar un tema que le vamos dando seguimiento aquí en el programa. Semana con semana llevamos el pulso. ¿Qué está pasando con el avance de la iniciativa de la Ley General de Agua? Gloria, ¿cómo van las cosas? Cuéntanos, por favor. Bien, voy a empezar con un poquito de historia. La Ley de Aguas actualmente vigente en el país es la llamada Ley de Aguas Nacionales, promulgada en 1992 y reformada en forma sustancial en 2004 y en menor medida en 4 ocasiones subsiguientes. Esta ley, que es reglamentaria del artículo 27 constitucional, en primer lugar, no contempla los derechos humanos al agua y al saneamiento. Bueno, aparecieron después, pero en todo caso no ha hecho ninguna reforma relacionada con ellos. Tampoco menciona los derechos de los pueblos indígenas, no reconoce los sistemas comunitarios, permite la participación privada en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, no contempla el manejo integrado de cuencas y ecosistemas, da a la Comisión Nacional del Agua, que es el máximo órgano de gobierno de agua en el país, 54 atribuciones en materia de gestión de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes,
muchas de las cuales el organismo no ha podido cumplir debidamente, en parte por falta de capacidad de inspección y de sanción a quienes violan la ley. Y finalmente la participación ciudadana en la gestión del agua está muy acotada. Es un resumen así muy breve de lo que implica la ley de aguas nacionales. El artículo transitorio tercero, bueno, yo contaba con que José Luis hablara de los derechos humanos, pero me voy a referir brevemente a ese artículo transitorio tercero derivado de la reforma constitucional del 8 de febrero del 2012, que determinó que el Congreso de la Unión tendría un plazo de 360 días para emitir una ley general de aguas que tendría en cuenta los derechos humanos al agua y al saneamiento. Esta ley no ha sido emitida todavía. En el 2015 y 2018 se presentaron dos iniciativas diferentes de Ley General de Aguas, las llamadas Ley Korenfeld y Ley Pichardo, que fueron desechadas. Y este año, entre febrero y junio, se presentaron al Congreso 4 iniciativas diferentes. La iniciativa ciudadana, elaborada a lo largo de 8 años y avalada por casi 200.000 firmas. Fue la primera que se presentó en febrero. Luego se presentó la iniciativa del Partido del Trabajo, que básicamente secunda la iniciativa ciudadana. Posteriormente, en abril, un grupo de diputados de Morena presentó su iniciativa propia y finalmente en junio la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados presentó una iniciativa elaborada después de 35 foros a lo largo en varias ciudades del país. Bien. Ahora, desde entonces y durante 5 meses más o menos, las 4 iniciativas fueron sometidas a un proceso de armonización con representantes de los grupos promoventes. Ahí participamos José Luis y Maru de Puebla y yo participamos en uno de los capítulos de esta iniciativa que, bueno, y finalmente el 13 de octubre de 2020 se presentó hubo 2 comisiones, la de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento y la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, que presentaron el llamado Documento de Trabajo para la Dictaminación de Ley General de Aguas. Ese fue un documento al que se llegó después de varios meses de trabajo con representantes de los grupos promoventes de todas las iniciativas. Y en realidad implicó mucho trabajo, mucha labor de armonización, muchos acuerdos, pero bueno, el documento consta finalmente de 428 artículos agrupados en los 11 títulos siguientes: disposiciones generales, derechos humanos al agua y al saneamiento, reglamentación de recursos hídricos y sus bienes públicos inherentes, competencias e instancias de participación, planeación y financiamiento en materia hídrica, conocimiento y protección de recursos hídricos, acceso y uso equitativo y sustentable de las aguas, gestión del servicio público de agua potable y saneamiento, que comprende también los sistemas autogestivos comunitarios, otro capítulo sobre calidad de agua, el 10 sobre infraestructura y mecanismos para la seguridad y sustentabilidad hídrica, y el último, el derecho de acceso a la información pública y a la justicia hídrica. Este documento comprende además 15 artículos transitorios. En el documento que se presentó en octubre, pues básicamente, si lo revisamos detalladamente, podemos ver que se llegó a un acuerdo en prácticamente todos los artículos, con las siguientes excepciones: la definición de terceros autorizados que aparecen en varios artículos, la tabla de proporción de representación en los consejos regionales y además 12 puntos relacionados con principalmente la Contraloría Social del Agua, el uso de agroquímicos en zonas kársticas, trasvases de agua, otro artículo relacionado con pueblos indígenas y afromexicanos y los sistemas comunitarios. Básicamente fueron 12 puntos. Bueno, estos 12 más la tabla
de formación de los consejos de cuenca y de representación en los consejos de cuenca y, y el punto de los terceros implicados. Bien, entonces, como les digo, terminamos ese proceso de armonización, se presentó el documento que se llegó y hubo una reunión en donde se llegó al siguiente entendido, que ese documento de trabajo se sometería a revisión de un grupo de abogados que incluirían parte de juristas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, con el fin de asegurar que todos los artículos tuvieran el mismo estilo y fueran congruentes. También se acordó que las comisiones de recursos hidráulicos y de medio ambiente de la Cámara de Diputados harían la dictaminación final del documento, el cual se presentaría primero a la Cámara de Diputados y posteriormente, bueno, dijeron posiblemente a principios de diciembre y posteriormente al Senado, y que los promoventes tendrían el derecho de revisar el documento final antes de su presentación al Congreso. Pero haciendo un lado todo lo anterior, todo el trabajo de muchos meses, el miércoles pasado, 18 de noviembre, se realizó una reunión de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara, en la que se indicó que el documento existente es muy largo y muy complicado y que la Comisión no tendría tiempo de revisarlo debidamente para presentarlo en diciembre. Por esta razón se propuso presentar únicamente la parte de los derechos humanos al agua y al saneamiento, pero de eso va a hablar el compañero Edgar. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Y pues sí, aquí apareció el albazo, el madruguete, que le hemos llamado en diferentes momentos, pero para hablarnos de ello y de esta iniciativa de ley que se le denomina Mata Flores por las dos personas que le encabezan, Mario Mata y el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Feliciano Flores, nuestro compañero Edgar Tolentino de Agua para Todos y Agua para Todas y del Comité Parrense Protector de los Recursos Naturales, ACE. Lo tenemos aquí. Bienvenido, compañero Edgar, tienes la palabra. Hola María Eugenia, mucho gusto a todo el público y muchas gracias por el espacio. Como mencionó ya Gloria y tú, esto de la ley Mataflores nos tiene bastante preocupados a todos los participantes que hemos estado activos en la construcción de una ley de aguas nacionales integral, ¿no? Nosotros vemos con mucho temor y con mucho desconcierto la manera en cómo se llevó a cabo esta aprobación del dictamen de ley por parte de la Comisión, sin el quórum necesario y pues violando con esto todas las varios ahí vicios legales que existen, ¿no? Nosotros creemos que es un retroceso a las iniciativas que ya se crearon, no solamente las ciudadanas, sino todo el trabajo que han realizado los diferentes partidos políticos, y incluso un retroceso a la democracia también, ¿no? Porque esto de ponerle parches a la ley, a la actual ley que tiene bastantes problemas, pues no se nos hace una falta de respeto a todo el proceso legislativo que se ha dado, a la coadyuvancia de todas las organizaciones y pues al trabajo de años, ¿no? No solamente del colectivo Agua para Todos, sino de investigadores, de relatores de la ONU, de un montón de gente que se ha visto involucrada en el proceso y que a manera de garantizar el derecho humano al agua, pues se trabaja en estas iniciativas conjuntas, ¿no? Entonces, pues nos da mucho temor que lo pasen así nada más. Y para eso voy a platicarte un poquito, si quieres, para concretar el por qué necesitamos una ley integral y no solamente un parche. Me voy a referir a la situación de cómo están nuestros acuíferos acá en Parras de la Fuente, Coahuila. Yo soy oriundo de Parras de la Fuente. Y nosotros tenemos problemas de sobreconcesionamiento y de sobreexplotación. Tenemos ahí que nuestros 3 acuíferos están severamente sobreexplotados. Nuestro acuífero Saltillo Sur, que tiene una capacidad de recarga de 10 hectómetros, está sobreconcesionado o sobreexplotado en 50 hectómetros. Esto es 5 veces más la capacidad que tiene el acuífero de recarga, ¿no? El General Cepeda La Sauceda, que es otro de los acuíferos que nos da, pues ahora sí que el agua,
tiene una capacidad de recarga de 70 hectómetros, 75, pero está, aparte de los 75 que están concesionados o sobreexplotados en otros 90 millones de metros cúbicos. El acuífero de La Paila, que tiene una capacidad de recarga de 20 hectómetros, está sobreexplotado en otros 70 o 50 hectómetros. Entonces, para nosotros es muy delicado que los acuíferos se sobreexploten de esta manera, porque trae consecuencias muy graves, ¿no? Trae consecuencias ahí de alteración al ecosistema, alteraciones graves. Nosotros sabemos que las sequías son, pues, pudiera decirse irreversibles, o en 200 años volveremos a tener las condiciones a lo mejor que tenemos ahorita. Entonces, pues nosotros estamos bastante preocupados por esa situación, y es por eso que necesitamos que los volúmenes que están concesionados y la sobreexplotación se detenga, ¿no? Y esto, la Ley de Aguas Nacionales no lo garantiza, no lo permite, y por ende necesitamos ahora sí que una nueva legislación. Otro de los aspectos es el acceso a la información. Nosotros tenemos conocimiento de varias concesiones que se han vendido, que se han traspasado, y estas ya no aparecen en el registro público, ¿no? Entonces se las pedimos a la Conagua nos dice, no, yo no las tengo, las tiene el otro, y luego el otro nos dice, no, yo tampoco las tengo. Entonces es una falta de acceso a la información que es pública, porque el agua es un bien nacional, es un bien que nos corresponde a todos, y es algo que la actual legislación en materia de aguas nacionales pues contempla, pero no se realiza, y nosotros necesitamos asegurarnos de que los bienes que son públicos, que son de la nación, pues sean eso, ¿no? De la nación. Otra cuestión es, por ejemplo, la inspección y la vigilancia. Tenemos nosotros conocimientos de un montón de predios irregulares, de usuarios que no tienen medidores, entonces no sabemos cómo le están pasando la información a la Conagua, y la Conagua se los dice, ah, no, sí, pues estás sacando, tú tienes concesionado 200,000 y estás sacando 200,000 metros cúbicos, pero no hay manera de verificarlo si no tienes medidor. Entonces, pues ahí hay otra violación en la que la Conagua pues no está poniendo manos en la obra, ¿no? Existe desgraciadamente la venta de concesiones y el mercado del agua, lo cual es bastante preocupante, porque se empieza con esto de la especulación. Nosotros observamos cómo se otorgan registros, por ejemplo, en zonas donde no hay absolutamente ninguna perforación, o donde no hay agua, o donde las condiciones pues no son aptas para el desarrollo de la agricultura, y con eso después aparecen otros concesionarios o otros pozos en otros lugares. Entonces, eso es algo que permite la Ley de Aguas Nacionales, que no regula, y que se necesita ser regulado. Lo que ya dije, el cálculo de los déficits es bastante pues arbitrario, podríamos decirlo nosotros, porque se da información sobre las concesiones, pero no el sobreconcesionamiento o sobreexplotación que existe es por el libre alumbramiento, y la información pública no maneja nada de volúmenes en cuanto al libre alumbramiento. Entonces, pues no sabemos de dónde están sacando la información, y si los usuarios no tienen medidores, pues no sabemos en verdad cómo se están haciendo esos cálculos, ¿no? Y si encima de eso no se va y se inspecciona, pues bueno, ya sabrás. Entonces, ha sido un montón de aspectos que la actual legislación en materia de aguas nacionales está violando, y que nosotros creemos que por ende se necesita esto de pues una iniciativa integral, una ley integral que maneje pues toda la problemática tan delicada que contempla el agua, y en especial en estas zonas, en la zona norte del país, donde pues se puede ver severamente afectada toda la región por el sobreconcesionamiento que se ha otorgado, ¿no? Y por los vicios legales que existen y que permite la Ley de Aguas Nacionales. Entonces, es muy preocupante que existan estos parches, como le hemos llamado estos intentos de parche a la Ley de Aguas Nacionales, que no solucionan nada, al contrario, solamente dan más ambigüedad a la legislación que ya existe, y dan más pie a que se sigan haciendo arbitrariedades por parte pues de los mismos funcionarios públicos y de los particulares, ¿no? Que se aprovechan al final de cuentas. Lo que también observamos es que si no se alcanza la expectativa o la sustentabilidad en términos hídricos,
pues las organizaciones, la sociedad se tendrá que organizar a manera de que tome posesión de los recursos naturales de donde son, ¿no? Pongo el ejemplo de Cherán, en donde pues, la CONAFOR, la CONAGUA no cumplían con el mandato que manda la legislación vigente o no hacían su trabajo, por así decirlo, y ellos se organizaron para tomar el control a través pues, de un montón de movilizaciones sociales y demás que todos conocemos o que la mayoría conoce. Entonces, si no tenemos un respaldo jurídico y una ley que contemple el derecho humano al agua, la Contraloría Social, la inspección y la vigilancia, todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de la creación de esta iniciativa de ley, pues no nos va a quedar otra alternativa más que la movilización social para nosotros tomar ahora sí que el frente y la posesión de nuestros recursos naturales, porque al final de cuentas a nosotros, a los ciudadanos de a pie, pues es a los que nos afectan, ¿no? Entonces, sí hay que ser bien enfáticos en eso, que es un trabajo que se ha realizado durante años, que se debe priorizar el acceso al agua, las contralorías, la cuestión de eliminar el fracking, la minería tóxica. Todo esto que ya hemos visto y discutido no se va a arreglar con un simple parche a la legislación actual. Entonces, esperamos que hagan algo los diputados, se han mandado ahí cartas, los medios también de comunicación trabajando, y esperemos que no pase el dictamen y que se castigue a este tipo de diputados por hacer este tipo de acciones, ¿no? Que van en contra de la democracia, que van en contra del derecho de las personas a un ambiente sano y pues que en cierta parte van en contra también de los principios que tiene cada partido, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias, Edgar. Y además lo que tú planteas está pues ahorita impulsándose una campaña emergente en todos los estados de la República, donde todas las organizaciones que conforman a la Coordinadora Agua para Todos, pues están ahorita activadas para poder impulsar esa campaña y que cada ciudadano, cada ciudadana pueda escribirle a sus diputados y diputadas. Esto es muy importante con lo que tú decías. Y hay puntos que, bueno, ya también dentro de un ratito don Francisco Castillo nos va a comentar sobre los temas que también involucran pues lo que está pasando aquí en Puebla. Y ahorita pregunto si José Luis ya está conectado porque se conectó un teléfono. José Luis, ¿estás ahí? ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? ¿Hola? ¿Hola, hola? Creo que todavía no, entonces seguimos esperando. Pero mientras tanto, para pasarle el comentario aquí a Francisco de lo que ha sido este acontecimiento desde el 18 de noviembre, hay aspectos que están ausentes totalmente del planteamiento de querer poner un parche a esta ley de aguas nacionales, que es lo que tú mencionabas, que es el respeto por los derechos de los pueblos indígenas sobre las aguas en su territorio, y también el respeto de los núcleos agrarios en este sentido, que esto en la Ley de Aguas Nacionales no está claro. Sin embargo, en nuestra propuesta de iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, tratamos de hacer énfasis y de plantearlo. En la mañana en la conferencia de prensa, donde estuvo también nuestro compañero Pedro y estuvo un representante de SEMDA y otra organización, se hablaba precisamente del derecho de los pueblos originarios, y esto pues no está presente en la Ley de Aguas Nacionales y es algo que es muy importante. Igual el tema del ordenamiento territorial, que tampoco queda claro en la Ley de Aguas Nacionales y que es un tema también ausente y sí está presente en las alternativas que nos estamos planteando desde nuestra iniciativa ciudadana. Igual el control de la contaminación, que eso tampoco está claro porque además se extienden las concesiones. Si son por 30 años, además se prorrogan casi automáticamente. Si nadie dice nada, pues la empresa o quien tiene la concesión se sigue otros 30 años, algo que nos suena muy cercano en el caso de Puebla con la concesión. Y por otro lado también esos mecanismos de exigibilidad y prevención de la corrupción tampoco están
presentes en la Ley de Aguas Nacionales actualmente y sí son elementos que están planteados en nuestra iniciativa ciudadana y que es parte de lo que Edgar nos decía de la Contraloría Social. Y la otra parte que nosotros hacíamos énfasis era la parte de la participación ciudadana en la toma de decisiones, en lo que es el gobierno del agua a todos los niveles, ¿verdad? Pregunto si no ha llegado José Luis. Entonces le doy la palabra a nuestro compañero Francisco para que haga el comentario y pues lo va a ir interrelacionando con lo que nos pasa aquí en Puebla. Adelante, Francisco, por favor. El micrófono, por favor, Francisco. Decía yo que la problemática que nos acaba de presentar el compañero de Coahuila es precisamente la problemática que vive todo el país. Aquí tenemos acuíferos también en esas mismas condiciones. Una autorización, por ejemplo, el de Tecamachalco, que tiene autorizados, tiene una recarga de 157 millones, algo así de metros cúbicos anuales, y hay autorizados 206, pero los estudios técnicos dicen que se están extrayendo alrededor de 300. Entonces, tú te preguntas, ¿eso cómo se dio? ¿Quién lo dio? ¿Quién los concesionó? Pues es la Comisión Nacional del Agua, que es el instituto rector, regulador, el que tiene que autorizar de acuerdo como lo establece la ley, de acuerdo a la disponibilidad de los acuíferos, pero no pasa así. Hay un desorden total, hay una anarquía total en el manejo, en el manejo de la ley, en el manejo de las disponibilidades y en el otorgamiento, que sin lugar a duda están dados con algún interés económico. Y la corrupción, que nosotros sabemos que se ha dado desde hace muchos años en el sector. Tenemos situaciones contrarias, por ejemplo, en el acuífero de Libres Oriental, en donde hay una recarga de 179 millones de metros cúbicos al año. Se tienen autorizados concesionados 159, pero solamente se extraen 103. ¿Qué quiere decir esto? Que con toda seguridad ya le entregaron a alguien volúmenes que no utiliza, o algunos concesionarios tienen ya autorizadas concesiones que no están utilizando y que van a ir al mercado de la especulación, que es lo que finalmente ha promovido en los últimos años la Conagua, el tratar de entregar al mercado algunos volúmenes que estaban disponibles. Se los han entregado a algunos usuarios, entre comillas, con la finalidad de que efectúen la especulación. A mí me preocupa de esta nueva ley lo que acabas de señalar, el periodo de concesión, 30 años más otros 30 improrrogables, cuando hay datos que señalan que hay grupos de campesinos, el 5% de campesinos tienen concesionado el 78% del agua, de este sector. Es verdaderamente preocupante. Me preocupa mucho que no se vea en la ley el problema de la eficiencia. La eficiencia, por ejemplo, de los organismos operadores. A nivel nacional, las cifras, aunque todas están prendidas con alfileres, pero hay un consenso en el sentido de que se está perdiendo el 40% del agua que se extrae. Y la Conagua sigue autorizando permisos para reponer pozos, para perforar unos nuevos, se dan permisos para trasvasar agua de un acuífero a otro, o de una cuenca a otra, y esto contribuye a la ineficiencia que actualmente se tiene en los organismos operadores, porque la ineficiencia no se sanciona en ningún lado. Si tú tienes un organismo operador en donde tienes pérdidas del 40 y dices que no te alcanza el agua, vas con Conagua y Conagua te autoriza otro nuevo pozo o 2 pozos más, como sucede aquí en Puebla. Aquí en Puebla la empresa concesionaria estaba pidiendo la autorización para perforar más pozos, para darle agua al centro histórico, cuando el centro histórico ya tiene una dotación de arriba de 400 litros por persona al día. Si le autorizaban esos pozos, la dotación promedio iba a ser
casi de 1000 litros por persona al día, o sea, la locura. Está bien, hay mucha población flotante, hay hoteles, hay mucho turismo, pero ni aún así se justifica el tener ese tipo de dotaciones, cuando el problema no es de falta de agua, el problema es de ineficiencia en la gestión del agua. La empresa privada ha resultado totalmente ineficiente, pierde más agua que cuando esto era público, es más, pierde más que organismos como el de Atlisco, como el de San Martín, como el de Izúcar, que son organismos que maneja el municipio, obviamente a través de un organismo, pero que no tiene la ineficiencia que tiene esta empresa privada. Y esto, tú sabes bien, que cuando tú extraes mayores volúmenes de agua, esa agua cuesta extraerla, cuesta regularla, cuesta conducirla, cuesta distribuirla, cuesta emitir operar todo el sistema comercial. Y esos costos, de acuerdo a como dicen los manuales de la misma Conagua, esos costos del agua que se pierde se distribuyen un año antes, con la experiencia que se tuvo el año anterior, se distribuyen entre los usuarios que pagan. Entonces, así lo dice, hay una formulita que ahí vienen los manuales de agua potable de la Comisión Nacional del Agua, revísenlo en la parte comercial, y ahí establece la fórmula para prorratear, de acuerdo a la eficiencia global que se tuvo un año anterior, o la eficiencia comercial que se tuvo un año anterior, se calcula la cantidad de metros cúbicos que no se van a poder cobrar por fugas en el sistema, porque no se facturaron, porque en un momento dado no se pudo cobrar. Todo eso en esta formulita se distribuye entre el porcentaje de gente que se espera que cobre. Y por eso la gente dice, es que las cuotas que se están cobrando son muy bajas, las tarifas son muy bajas. Sí, son muy bajas porque las tarifas y los costos se inflan por la ineficiencia, por eso son bajas las tarifas, pero las tarifas no son lo que verdaderamente cuesta un metro cúbico que se extrae, se conduce, se regula, se distribuye, se comercializa y se administra. Los precios deberían ser más bajos. Aquí en Puebla, por ejemplo, si le agregamos, además de todo esto, si le agregamos el costo del tratamiento que no se da, la empresa debería tener ingresos muy importantes para poder mejorar la eficiencia, ampliar la cobertura, controlar la contaminación, haciendo que las plantas de tratamiento fueran más eficientes, pero no se da así. Ese es algo que tendría que estar incluido en la ineficiencia que tiene la Conagua para administrar y para dar las concesiones y para supervisar y vigilar que las extracciones se ajusten a la concesión, que las descargas se ajusten a los parámetros que establece la norma o a los máximos permisibles que se establecen en los estudios de clasificación de los ríos. Pero la Conagua, desgraciadamente, en este momento es simbólica. La Profepa, su trabajo es simbólico. No tiene para gasolina, no tiene para viáticos, no tiene para ir a una supervisión, tiene que pedirle a la empresa que lo lleve, que lo traiga. Y entonces, ante esa relación que se da entre la empresa y los inspectores de Conagua, pues se da pie a que se den los arreglos y los cuchupos y la corrupción que todos conocemos, que es lo que ha acabado prácticamente con una verdadera gestión del agua. Yo te podría comentar esto de momento. Me gustaría darle pie al resto de los panelistas para que emitan sus opiniones sobre esto. Muchísimas gracias a nuestro compañero Francisco Castillo. Y ahora tenemos ya a nuestro compañero José Luis García Bello, que ya está listo en el otro número con el que se logró conectar. Adelante, José Luis, para hablarnos del derecho humano al agua en México. Pues muchas gracias. Y miren, compañeros, y sobre todo la audiencia que nos está escuchando,
Cuando se habla de que estas exigencias son de grupos particulares, en realidad es una exigencia mundial, es una exigencia que está reglamentada en los pactos internacionales en el artículo 1. Vamos a mostrarles precisamente esta que tenemos ahora en pantalla, que dice que desde noviembre de 2012, desde hace 18 años, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la observación general número 15, la cual va determinando todo el derecho, todas las, digamos, las integrantes de del derecho humano al agua, precisamente para quitarle esta parte criterial, discrecional, y llevarla al pleno cumplimiento de esta observación número 15. En la siguiente diapositiva vamos a ver en qué se sustenta esta parte legal, jurídica, que nosotros, y cuando digo nosotros, estoy diciendo la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, el Observatorio del Agua y la Asamblea Social del Agua en el caso de Puebla. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver ahí cómo está y en qué nos estamos basando para combatir este albazo que decíamos precisamente en cuanto a la iniciativa o el intento de estos senadores Mata y Feliciano Flores para derogar o echar abajo esta iniciativa de ley. Pero miren, les estamos hablando de iniciativas, de 4 iniciativas de ley. Tenemos más de 2 meses, ya lo mencionó al principio la compañera Gloria, precisamente en estas pláticas, en estos consensos. Cuando dice el diputado Feliciano Flores que ya no hay tiempo, nosotros decimos, pero por supuesto, ya todo este trabajo lo traemos hecho. Ya está lista una iniciativa consensada entre las 4 precisamente. Ahora vemos en la pantalla la resolución esta de la Asamblea de las Naciones Unidas, de la versión de las Naciones Unidas, donde exhorta a los estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros y propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los que están en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. Y hasta aquí, pues la cosa va bien, pero vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y ya entramos en la Constitución, en el artículo 1, está muy bien. En la siguiente diapositiva, le damos hacia adelante, por favor, a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Perfecto, gracias. Sí, porque no se ve. Ya. Entonces, les comentaba que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla precisamente de esta respeto a todo lo que está instituido en la Constitución y a todo lo que está instituido en los pactos internacionales de los cuales México es signante o firmante o integrante, que es el Pacto Económico de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces ya desde aquí, desde el primer artículo, y recordarle a toda la audiencia que la Carta Magna del país no puede ser, no hay ninguna ley encima de ella, ninguna, ni siquiera las estatales, ni mucho menos una ley como la ley estatal de la ley del agua del Estado de Puebla, no puede ir en contra ni de la Constitución ni de los tratados internacionales que dice el artículo 1. Y ya desde aquí nos está diciendo que la preponderancia de ley está en esta parte del artículo 1 en el respeto a lo que está en la Constitución Federal y en los tratados internacionales. Y vamos a pasar a la siguiente línea, en el artículo 4, donde vemos precisamente en el párrafo 6 que está protegido, garantizado, tutelado el derecho humano al agua y al saneamiento en todos sus términos. Y más allá del artículo 4 vamos a seguir viendo lo que incluye más específicamente en este Tratado del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, que ¿a qué se refiere precisamente este artículo 4? ¿Sí? El artículo 4 precisamente establece, aunque en términos general, el derecho humano al agua, que desde 2000
12 ya se había instruido al Congreso Federal para que reglamentara este derecho humano al agua. Y entonces, 8 años después, sigue en falta este poder legislativo, pero, y esto precisamente es donde hemos estado trabajando todas las organizaciones cooperantes o participantes de Agua para Todos, en establecer una ley general del agua que tutele el derecho humano al agua, que es, dice, facultad exclusiva de los 3 niveles de gobierno, no así por particulares que buscan un lucro por la comercialización del agua. De aquí entonces vamos a ver en la siguiente filmina que en qué consiste precisamente esta garantía que debe de hacer, que debe de realizar, que debe hacer efectiva el Estado mexicano. Y esta garantía pues tiene que ver ya con la parte amplificada o ampliada en el Tratado Internacional, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde nos habla precisamente de las características que tiene y dice que el derecho humano al agua deberá estar registrado, deberá estar establecido en las leyes de los estados participantes en el pacto, de los cuales México es participante. Y aquí hablamos también del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también en el 12º de Puebla. Y recordar que la Asamblea Social del Agua estuvo luchando para que el Congreso local, es decir, del estatal del Estado de Puebla, legislara e incluyera en su articulado la protección al agua y al saneamiento. Y finalmente en 2017 lo logramos después de mucho luchar, y el artículo 12 ya está exactamente igual que el artículo 4 federal, es decir, no hay ninguna incongruencia. La incongruencia está en la ley del agua, que precisamente cae en una, digamos, en una desobediencia y en una inconstitucionalidad. Así lo han determinado los jueces federales cuando hemos interpuesto los más de 500 amparos que se han ganado, es precisamente por esa incongruencia. Sabemos, y también vimos el artículo, la filmina del artículo 27, lo vemos, donde pues dice que el agua es propiedad de todos los mexicanos. Y precisamente ahí es donde digamos que se liga armónicamente el derecho humano tutelado en el artículo 4, que ya fue protegido por el primero, que está protegido por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero que no está protegido por una ley local, por una ley estatal que el Congreso de Puebla no ha querido derogar, abrogar, para establecer una que tutele el derecho humano al agua y que le quite la etiqueta de mercancía a el agua. Si seguimos con la siguiente filmina, por favor, para que podamos ir terminando. Ya estamos terminando con nuestra exposición. Y en términos precisamente que digamos que todo esto que les estoy diciendo, que les estamos sustentando legalmente, legítimamente, porque además sabemos que es una anhelo del pueblo recuperar sus recursos y sus derechos, en este caso su derecho humano al agua. En estos términos nos dice el Pacto Internacional que no puede quedar a una discrecionalidad del Estado, sino que tiene que estar tutelado en leyes. Finalizamos nuestra presentación, nuestra plática, nuestra exposición, diciendo que mientras no haya una ley general del agua que tutele efectivamente el derecho humano al agua, pero que además proteja la misma agua como un sujeto, fíjense, como un bien común, un sujeto vulnerable de derechos. Sabemos que el agua en muchos casos está siendo destruida, está siendo aniquilada por prácticas terribles como el fracking y como la minería a cielo abierto. Y con esto queremos nosotros pues manifestar nuestra preocupación y por un lado nuestra indignación de que se quiera hacer a un lado
la participación de la ciudadanía, lo que ya estaba listo, decía el diputado Flores, que no hay tiempo, no, sí hay tiempo, ya está lista, pero a ellos les surge precisamente aprobar esto para darle el agua nuevamente a los grandes intereses corporativos, al gran capital, y ya lo había mencionado, que el mercado del agua siga ahí, precisamente para la hidrocracia, y precisamente para que sigan los grandes tiempos de concesiones a 30 y 60 años. Esa es mi participación. Muchas gracias, José Luis. Nos quedan pocos minutos, pero quisiera que nuestros invitados, nuestra invitada Gloria Tobón y Edgar Tolentino, puedan tener 2 minutos para despedirse y para cerrar frente a este desafío que tenemos ahorita. Gloria, por favor. Perdón, muchas gracias. Bien, pues yo acabaría diciendo que lo que se pretende presentar de parte de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, lo que plantearon el miércoles pasado, no es una ley general de aguas como lo mandata el transitorio tercero del decreto de 2012, ya que los derechos humanos al agua y al saneamiento no se sostienen por sí solos. No es cuestión de decir, cúmplase este derecho, hay que dar todos los elementos para que esos elementos sean una realidad. Entonces, y como además se pretende conservar la actual ley de aguas nacionales, se seguirá infringiendo el mandato del artículo transitorio tercero y se dejará de lado el trabajo realizado hasta la fecha por los representantes de las iniciativas a las que no se les informó de dicho punto de acuerdo. Eso fue otro punto en contra de lo que ocurrió el miércoles pasado. Y finalmente, que presentar los derechos humanos al agua y al saneamiento en forma aislada ofrece soluciones superficiales, mal dirigidas, no exigibles, e ignora la gravedad y las causas de las crisis recurrentes de agua que actualmente sufrimos en todo el país. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Y pues Edgar Tolentino, adelante, compañero. Gracias. Bueno, yo vuelvo a retomar un poquito lo que dice Francisco y lo que nos comentaba también José Luis. La corrupción que existe en la Conagua y la arbitrariedad con la que ha actuado nos tiene en situaciones bastante críticas. Para poner otros 3 ejemplitos, se quería tomar, a través de un estudio justificativo, se quería justificar que existía un montón de agua en el acuífero Saltillo Sur, y la empresa Aguas de Barcelona quería tomar, de los 50 millones que supuestamente existían, quería tomar 30. Entonces, logra pasar en una cuenca, en un consejo de cuenca, en el otro no, pero después de eso nos topamos de que el déficit sorpresivamente del acuífero Saltillo Sur se eleva de tener nada de déficit a 50 millones de metros cúbicos en 2 años. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Entonces, otra cuestión es que en el 2018 se otorgaron un montón de registros de libre alumbramiento, justo cuando era temporada electoral, de venirse otorgando 50, 60, 70, se entregaron 770 en ese año electoral, justo en el mes de mayo, lo cual, pues, nos preguntamos el por qué, ¿no? Y incluso habiendo déficit en los acuíferos, la Conagua ha otorgado concesiones, lo que contraviene a la actual legislación en materia de aguas nacionales. Entonces, con esto termino diciendo que es necesaria una ley integral que ampare el derecho humano al agua, que quite las malas prácticas y pues que quite todos estos vicios que existen en la Conagua, que no son posibles, que no es posible llegar a ese objetivo con un parche como el que pretende el diputado del PAN. Muchísimas gracias, Edgar. Y bueno, estamos finalizando ya en este momento nuestro programa y recuerden, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde les esperamos aquí en la disputa del agua, aquí en la Jornada de Oriente, en el Face Live, y para que sigamos discutiendo temas que son estratégicos, les invitamos a que le demos seguimiento a este tema de la ley Mata Flores para que evitemos que se perpetre este madruguete y que impulsemos esa iniciativa ciudadana de ley general de agua para nuestro país y cambiemos la forma de relación
que tenemos con el agua, en una relación de un bien común, en una relación de un sujeto de derecho, en una relación de nuestro derecho humano al agua. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por su participación, a nuestra compañera Gloria Tobón, a nuestro compañero Edgar Tolentino, a nuestro compañero Francisco Castillo Montemayor del Observatorio del Agua, igual que nuestro compañero José Luis García Bello, y a quien nos apoyó desde los controles, nuestro compañero Giovanni Mota. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.